Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy voy a estar comentando la portada del tomo número 1 de My Hero y a su vez el capítulo número 1. Para empezar, el capítulo comienza con la narración de Deku diciendo que todo el mundo es distinto desde que nace y que esa es la realidad de la sociedad que descubrió cuando tenía tan solo 4 años, mientras que se nos van enseñando escenas de Deku defendiendo a un niño de ser abusado por Bakugo y sus amigos, mientras que Bakugo les dice que deje de jugar a los héroes porque no tiene ningún don, mientras que Deku está defendiendo al niño diciendo que no le va a permitir que siga abusando de él. Damos un salto temporal y vemos a un Deku más adulto, de alrededor de unos 16 años, y el narrador nos dice que esa es la realidad, su primer y último obstáculo. Y ahora sí se nos enseña a Deku diciendo un villano enorme, mientras que un villano está atacando lo que parece ser unas vías del tren con un héroe con una mochila propulsor, un héroe con grandes manos y Kamui Guts se están enfrentando a él. En la tercera página se nos cuenta cómo todo comenzó en China, con la noticia de que había nacido un bebé luminiscente, y al poco tiempo empezaron a ocurrir fenómenos paranormales en todo el mundo, y que nunca se determinó cuál fue el detonante. Aunque, pequeño inciso aquí, mi teoría es que los quirks nacieron como evolución natural humana en el mundo de My Hero. Como por ejemplo nosotros hemos perdido la cola, en el mundo de My Hero los humanos han desarrollado poderes. Podría ser algo que nos llegara a pasar a nosotros, pero es ciertamente muy improbable debido a que no estamos en un mundo de ficción. Ahora el narrador, que es Deku, nos dice que los sueños se hicieron realidad, mostrándonos a nosotros la silueta de varios héroes conocidos en la cultura popular, como por ejemplo un héroe japonés. Diría yo que está Superman, Black Panther, Spider-Man, Wolverine, otro héroe japonés, y creo que es Moon Knight. Ahora nos dice el narrador que alrededor del 80% de la población mundial poseía una habilidad única, y que en este caótico mundo el trabajo en el que todos habían soñado ahora había salido a la luz, mientras que se nos muestra la espalda de All Might. De vuelta ya a la realidad, el villano grita «¡No te acerques!», mientras que varios civiles están comentando todo lo que sucede. Mientras que algunos animan a Kamui Guts, llega Deku preguntando que quién está luchando. Kamui Guts le dice al villano que está bajo arresto por haber usado su don en horario de trabajo y de robar con violencia. Mientras que Deku está como loco viendo a Kamui Guts en acción. Y un señor que andaba por ahí le dice que sí que está puesto en el tema y que es un friki de los héroes. Kamui Guts empieza a usar su quirk y le dice al villano que aquí está su castigo, mientras que los civiles están esperando que muestre su mejor golpe, el cual se llama prisión de barniz. Pero justo antes de poder llegar a ejecutarlo del todo, justo llega Mount Lady diciendo «cañón, cañón», y le asesta una fuerte patada al villano. Los civiles se quedan perplejos por lo que acaba de pasar y Mount Lady dice que le pega mucho a su debut oficial. Mount Lady logra capturar al villano, mientras que Deku como narrador nos cuenta que, junto con las anomalías, los actos delictivos se dispararon en número. Mientras que se elaboraba una reforma de la ley, los más valientes se echaron a las calles para ejercer de héroes de cómics. La normalidad al servicio de la seguridad, una defensa contra las acciones malintencionadas. Los héroes que tenían buena aceptación social lograron convertirse en héroes profesionales. Aquellos que tenían buenas actuaciones recibían una remuneración estatal y fama entre la población. Mientras que vemos a Mount Lady sonriendo, mientras que Kamui Guts está en el fondo afligido por cómo Mount Lady le había robado el trabajo. Deku se pone a hacer sus apuntes de héroe, mientras que el señor que estaba a su lado le dice que si quiere ser un futuro héroe, que le deseaba suerte,
y Deku le dice que gracias. Y ahora se nos muestra a Deku en la escuela. Y su profesor les está echando la bronca debido a que ya están en el tercer año y que les tocaba pensar seriamente en su futuro. Así que les reparte un formulario de preinscripción. Pero el profesor añade que casi todos querrán ser héroes. Y les dice a los alumnos que tienen buenos dones, pero que recuerden que está prohibido usarlos en el centro. De repente Bakugo grita que no los metan a todos en el mismo saco. Y aquí se nos hace la presentación oficial de Bakugo, con unos 14 años, quien tiene los pies sobre la mesa y dice que no se piensa mezclar con la gentuza, que estos dones no valen ni un pimiento. Los demás alumnos se le empiezan a encarar, puesto que se sienten ofendidos debido a que Bakugo se cree superior a ellos por tener un quirk mejor, supuestamente. Mientras que Bakugo se ríe de ellos y les dice que sigan haciendo ruido, que eso es lo único que se les da bien. Y el profesor le dice a Bakugo que si él quiere ir a la escuela Yuei, ¿no? Mientras que el resto de alumnos dudan, puesto que es una escuela muy... El resto de alumnos duda debido a que es una escuela con una media de un 79% de nota de corte. Mientras que Bakugo salta de la mesa y dice que sigan agobiándose, que en los simulacros sacó las mejores notas y que es el más idóneo para entrar a la UA. Mientras que exclama emocionado que superará a All Might y se convertirá en el héroe más grande de todos los tiempos y que ocupará el más alto entre los contribuyentes más generosos. Para bajarle los humos a Bakugo, el profesor le pregunta a Deku que si él también quiere entrar a la UA. Entonces toda la clase se gira a verlo y se empiezan a reír de él, porque es imposible que un chaval sin ni siquiera un superpoder entre en la escuela más prestigiosa para ser un héroe. Deku les dice que no hay ninguna norma que diga eso, que simplemente no ha habido antecedentes. A lo que Bakugo, enojado, le hace una explosión en la mesa. Y le dice con una cara muy expresiva de enojo que una cosa es tener poderes inservibles, pero que él ni siquiera tiene uno. ¿Cómo pretende medirse contra él? Mientras que Deku asustado le dice que no pretende que compitan entre ellos, que solo es su objetivo desde que era pequeño y que la cuestión es que quiere intentarlo. La clase se sigue mofando de él, que si la cuestión es solo intentarlo, ¿qué va a hacer? ¿Echarse una foto para recordarlo? Le dicen que no saben hacer nada. Mientras tanto, en la misma ciudad a las 12:02, alguien exclamaría por ayuda, debido a que un villano hecho de algo así como moco le había robado, mientras que el villano exclamaba que lo cogieran si es que eran capaces. Los civiles dicen que algún héroe aparecerá pronto, y que hay dones que le quedan grandes a demasiados, y que no tienen fin. De repente, All Might aparece detrás de esos civiles para decir que sí que tienen fin. ¿Por qué? Porque él está aquí. Con su sonrisa icónica. De vuelta a la clase de Deku, los alumnos están hablando de cosas cotidianas como irse a un karaoke, mientras que Deku piensa en que tiene que leer lo de esta mañana, refiriéndose al incidente que ha presenciado de Mount Lady y el villano en el tren, y que está deseando pasarlo todo a la libreta, mientras que se lo enseña cómo es el análisis de héroes para el futuro, número 13. Lo que se da a intuir es que Deku tiene otros 12 libros con análisis de héroes. Pero justo llega Bakugo y le hace explotar la libreta diciendo que todavía no han terminado de hablar. Y el resto de alumnos se ríen diciendo que es una libreta hecha por Midoriya y que no tiene sentido que esté haciendo una libreta para el futuro de héroes si no va a tener ninguno. Mientras que Bakugo dice que la mayoría de héroes de primera han dejado huella desde su época de estudiante y que él saldrá de este instituto municipal de secundaria cutre para entrar en la UA y así ganar prestigio, o sea, que le puede llamar ya un perfeccionista. Mientras que se le acerca con una gran sonrisa para decir que así
que mejor que no se presente a la Yuei, porque es un empollón, mientras que su mano empieza a salir humo, dándonos a entender que le estaba quemando con su don de explosión. Deku se queda triste pensando, mientras que los amigos de Bakugo se empiezan a reír un poco de Deku y Bakugo dice que había que dejárselo claro, que el pobre ya está en tercero de secundaria y todavía no es capaz de ver la verdad, que si tanto quiere ser un héroe, sabe cómo lo puede conseguir, mientras que se gira con una cara de burla hacia Deku, y Deku se gira esperanzado de que él le diga alguna forma en la que él puede ser un héroe. Bakugo le dice que confíe y que salte del balcón y que espera que en otra vida nazca con algún don. Deku se gira con cara de sorprendido después de escuchar a Bakugo decir que se suicide, básicamente. Mientras que Bakugo empieza a hacer explotar su mano con una cara amenazante diciendo ¿qué pasa? Pequeño inciso aquí. La gente que dice que este Bakugo era tan engreído porque la gente siempre lo había inflado, vale, a ti te pueden inflar mucho, pero me parece que en esta escena perfectamente Bakugo se pasó 3 pueblos, porque le acaba de decir a Izuku, que es una persona que lleva con él toda la vida, que se suicide. No le tiene aquí ningún cariño todavía. Me parece increíble el desarrollo que ha tenido Bakugo, pero en estos capítulos no puedo evitar odiarlo, lo siento. Deku se queda inmóvil del miedo y al rato baja a recoger su libreta, mientras que piensa que Bakugo no usa mucho la cabeza, porque si se tira será cómplice de incitación al suicidio. Y a ver si piensa antes de hablar. Mientras que coge la libreta de un estanque de peces, le dice a los peces que eso no se come, que es su libreta. Y se empieza a insultar a sí mismo. Mientras que recuerda a cuando tenía 4 años antes de saber que no tenía ningún don y cómo iba corriendo hacia su madre diciéndole que si le podía poner el vídeo otra vez. Mientras que su madre se lo ponía y que ella no podía verlo porque a él ya le daba mucho miedo. Pero Deku cada vez que lo veía se llenaba de emoción. Se trataba de un vídeo viejo, del debut de All Might, en el que no paraba de sacar a personas de una gran catástrofe. Por lo que vemos en las imágenes, vemos un auto hundido en el suelo y un edificio destrozado. Puede ser que fuera un intento de atentado o algo así. Por lo que se nos menciona, All Might sacó a más de 100 personas en menos de 10 minutos, una gran hazaña para demostrarnos la fuerza del héroe. Y con una gran sonrisa, diciendo que ya están todos a salvo, que ¿por qué? Porque él está aquí. Mientras que, como dato curioso, se nos muestra que tiene un poco de sangre en la cabeza, lo cual se nos dice igualmente que no es invencible, será muy poderoso y podrá salvar a todas las personas que quiera, pero igualmente es humano y puede ser herido. Deku, muy emocionado, dice que All Might mola mucho y que cuando consiga un don quiere llegar a ser como él. Pero en la siguiente viñeta se nos dice que mejor abandone esa idea. El médico le está diciendo que él nunca tendrá un don. Deku se queda sin palabras, puesto que todavía no puede comprender el cómo su único deseo, siendo un niño, no puede cumplirse debido a que tuvo la mala suerte de nacer sin ningún don. La madre de Deku le pregunta al doctor que si le pasa algo a Deku, ya que en preescolar casi todos los niños ya se habían manifestado, pero que en él, mientras que el doctor le interrumpe y le pregunta que si ella tiene algún don, puesto que posee la 4ª generación, refiriéndose a que desde que los dones se originaron en el mundo de My Hero habían pasado ya 4 generaciones, y Deku sería de la 5ª. Posteriormente en la obra vamos a empezar a ver a los niños de la 6ª generación, que si no me equivoco serían Eri, Kota, los niños de la 2ª película y los hermanos de Roddy de la 3ª película. Y la madre de Deku le responde que sí, claro,
que consigue atraer pequeños objetos, pero poco más, y que su esposo escupe fuego. Mucha gente tiene la teoría de que el padre de Deku es All for One, pero como está el manga a día de hoy, yo diría que eso es imposible. El doctor le muestra una radiografía del pie de Deku y le señala que las personas que no tienen un don carecen de una articulación que Deku sí tiene, que parece ser que esas dos cosas están ligadas, aunque el don al final sea, por ejemplo, estirar el brazo. No necesariamente tienes que tener un don que te afecte a los pies para carecer de esa articulación. Deku se queda como traumatizado y lo único que puede hacer es no parar de ver el vídeo de All Might riéndose, salvando personas. Que no importa el problema que tenga, que siempre les va a ayudar sonriendo. Mientras que en lágrimas se gira a ver a su madre y le pregunta que es un héroe como ninguno y que le diga que si él podrá llegar a ser algo como él. Su madre se echa encima suyo llorando, diciendo que le perdone, ya que ella se sentía culpable de no haberle podido pasar ningún don. Mientras que el narrador Deku nos dice que así no, que eso no era lo que quería escuchar. Él quería escuchar otra cosa. Mientras tanto, en la actualidad, Deku pasa por debajo de un puente y justo pensando en que no importaba lo que la gente dijera, que él iba a seguir su sueño, el villano de lodo de antes aparece saliendo de una alcantarilla y trata de meterse dentro del cuerpo de Deku. Cuando Deku estaba a punto de perder la conciencia debido al villano, ya que no le dejaba respirar y se estaba quedando sin fuerzas, se le cae su libreta y parece ser que lo último que iba a ver era su dibujo de cómo se veía a él mismo siendo un héroe y que no quería morir. Pero justo en el último segundo, All Might también sale de la alcantarilla y le dice: ya estás a salvo, chico. Yo estoy aquí. Y lanza un puñetazo diciendo: Texas Smash. Lo que hace que el villano se aleje del cuerpo de Deku y Deku caiga desmayado debido a todo el daño que le había hecho el villano junto con la abrumadora fuerza de All Might. Al rato All Might le da unas palmadas en la cara para que despierte y se alegra de que menos mal que esté vivo y que siente mucho haberle involucrado en la misión, que normalmente no comete errores así, pero que él al estar fuera de servicio y en un territorio que no conozco lo ha hecho ir a lo loco, pero que le debe a Deku, que gracias a él ha podido encarcelar al villano y se nos muestra cómo lo ha metido dentro de una botella de agua, debido a que al estar hecho de lodo no lo puede esposar y entonces lo ha tenido que retener de alguna manera más original. Deku está súper ensimismado en sí mismo, ya que está pensando que por fin está viendo a su ídolo en carne y hueso. Entonces le pide un autógrafo y que se lo firme en la libreta, pero cuando se la va a enseñar, All Might ya se la había firmado mientras que estaba inconsciente. Deku lo único que puede hacer es hacer 1.000.000 de reverencias diciendo que muchísimas gracias, que será un tesoro muy preciado. All Might dice que ya se tiene que ir, pero Deku quiere seguir hablando con él durante un momento. Y entonces All Might usa su gran fuerza en las piernas para lanzarse en un gran salto. Y Deku en el último segundo se agarra a sus piernas. Y a mitad de vuelo, All Might se da cuenta de que él está agarrado a él. Lo que hace que en un pequeño forcejeo de All Might diciendo que Deku le suelte, pero Deku le dice que si se suelta, se matará. Y All Might le dice que es cierto. Entonces no tiene más remedio que aterrizar en una azotea, mientras que vemos que a All Might le sangra la boca. Pasando ahora con el grupo de Bakugo y sus amigos, se nos muestra cómo
eh, el que estira los dedos y el otro están tratando de fumar. Pero Bakugo le dice que si son estúpidos, que, que no quiere que fumen cerca suyo, porque como alguien se entere, a él también le iban a salpicar. Y aunque Bakugo actúe como muy prepotente, también hay que decir que es bastante responsable, puesto que es bastante maduro de su parte increpar a sus amigos de que no fumen. Pero sin querer le da una patada al recipiente en el que estaba contenido el monstruo que había capturado hace un momento All Might, debido a que en el forcejeo se había caído. Ya en la azotea, Deku y All Might conversan un poco más. Y Deku le pregunta que si puede llegar a ser un héroe sin ningún don. All Might se queda pensando durante un momento, pero justo se le acaba el tiempo en la transformación y regresa a ser su forma delgada. All Might se queda pensando debido a que él también fue un héroe sin ningún don hasta que obtuvo el One for All. Deku, todavía sin ver a All Might en su forma sin músculos, le dice que él nunca tiene miedo y siempre tiene una sonrisa puesta, que quiere ser un héroe igual que él. Pero justo cuando se disipa el humo creado por la forma huesuda de All Might, Deku se sorprende y le pregunta que quién es, que si es un farsante y que es un canijo. Mientras que All Might con una cara seria le dice que es él, mientras que le sale sangre de la boca. Y Deku le dice que es mentira, que todo... All Might le explica que es como esos tíos que meten tripa en la piscina y sacan el pecho. Se sienta en el suelo y dice sin miedo y con una sonrisa puesta. Y le enseña a Deku una cicatriz que le dejó hace 5 años un ataque de un enemigo. Luego se nos explicará que esa herida se la hizo All for One en la última pelea que tuvieron, en la que All Might pensó que lo había matado, pero al final logró huir. All Might le dice a Deku que ese ataque le destruyó parte del sistema respiratorio y del estómago, al haberse tenido que someter a diversas cirugías. Su actividad como héroe estaba limitado a 3 horas por día. Y Deku se queda pensando que hace 5 años se enfrentó a un villano llamado Chainsaw el Venenoso. Ha habido gente que ha teorizado si este villano es que en verdad fue fuerte o si metió en algún problema a All Might. Yo tengo la opinión de que no, simplemente es que Deku recuerda que durante esa fecha se enfrentó también a ese villano. También puede ser que al estar All Might recién salido de su batalla contra All for One, también puede ser que le diera algún que otro problema. Y ahora bien, All Might le dice a Deku que no podrá ser un profesional, debido a que sin un don que lo proteja, él estará expuesto al ataque de los demás enemigos. Que si tanto quiere ayudar a los demás, que se vuelva policía. Aunque la gente diga que solo se dedican a recibir a los villanos atrapados, es un trabajo bien digno, y que soñar no es malo, pero hay que ser capaz de ver la realidad. En ese momento, mientras que All Might baja las escaleras, se da cuenta de que no tiene al villano y justo ve una explosión a lo lejos. Y es el monstruo de lodo que está entrando en el cuerpo de Bakugo, y parece ser que Bakugo se está intentando defender del villano con su don de explosión. Alrededor vemos un gran incendio y un gran caos. Kamui Guts y Mount Lady están tratando de ayudar, pero Mount Lady no puede entrar debido a que no hay espacio para su quirk, y Kamui Guts está ocupado con los civiles. Otro héroe, que tiene pinta de bombero, trata de ayudar, pero lo único que puede hacer es tratar de apaciguar las llamas. Bakugo y el villano de lodo están forcejeando y hacen que los héroes no puedan acercarse. All Might llega a la escena del villano,
pero es incapaz debido a que no puede usar su transformación ya que se le ha acabado el tiempo. Y él mismo se pone a pensar que da pena debido a que no puede ayudar a un civil que está siendo torturado por un villano. Deku también pasa por el mismo lado, ya que inconscientemente, aunque haya tratado de no verla, él sigue teniendo una gran admiración por los héroes. Pero en cuanto se da cuenta que es el villano de lodo de hace rato, se siente culpable, ya que es su culpa que se haya caído y que All Might no lo haya podido tener apresado. Pero justo cuando ve que el que está siendo torturado por el villano es Bakugo, se lanza corriendo hacia él, ya que en su mirada vio que sus ojos pedían ayuda. Y Deku, aunque no tenga un quirk, lo que sí que tiene es un gran corazón para ver a quien necesita ayuda. Los héroes y los civiles le dicen que si está loco, que se parara, porque en esa situación lo más posible es que lo mataran. Mientras que Bakugo piensa que Deku está haciendo una locura, ya que él no quiere ser salvado por alguien como él. Mientras que piensa en ideas para evitar daños colaterales, como tenía apuntada en la página 25 de su libro. Entonces le lanza la mochila al villano y trata de salvar a Bakugo, mientras que justo en ese momento Bakugo está a punto de perder la conciencia. All Might llega y de un puñetazo crea la presión atmosférica para que llueva y derrota al villano definitivamente. Al pasar el rato, Bakugo se ha recuperado mientras que los héroes están dándole una buena bronca a Deku. Cuando por fin ambos se pueden ir hacia sus hogares, de camino, Bakugo le dice a Deku que no le había pedido ayuda y que ni se le ocurra mirarle por encima del hombro cuando no es más que un fracaso. Que si pretende que le deba un favor, que ni se le ocurra creer que está por encima de él. Pero justo cuando Bakugo se va, All Might en su forma musculosa llega, pero justo se le acaba el tiempo y vuelve a su forma delgada. All Might le viene a presentar sus respetos y una corrección y a proponerle una idea. Que si no llega a haber sido por Deku, posiblemente Bakugo hubiera muerto. Eso es lo que le trata de explicar All Might. Y le dice que puede ser un héroe sin ningún don. A lo cual Deku se pone a llorar, ya que eso era lo que quería oír desde que era pequeño. Aunque su madre no se lo pudo decir, ahora tiene a su máximo ídolo diciéndoselo frente a sus ojos. Mientras que el narrador nos dice que los sueños hechos realidad, que no lo ha comentado, pero que este es el relato de su trayectoria hasta convertirse en el mejor héroe, terminando así el capítulo número 1. Y ahora en la portada podemos ver a All Might en primer plano junto con Deku, con su uniforme de la secundaria a la que iba, y en el fondo en rojo podemos ver a muchos héroes, entre ellos Present Mic, Best Genius, Mount Lady, Endeavor y entre otros. Me parece una buena portada para dar el comienzo de una gran historia como es la de My Hero. Por cierto, si tenéis el tomo físico, debajo de la cubierta podréis ver cómo Horikoshi nos puso los diseños beta, se podría decir, de los personajes, en los que se nos muestra a All Might como si tuviera una armadura Uraraka bastante cambiada, que ni siquiera se llamaba Uraraka, se llamaba Yu. Bakugo sí que es cierto que es el que menos cambio presenta en el diseño, aunque sí que es verdad que tiene una expresión más amigable, y Deku pues tenía el pelo negro y se llamaba Yamikumo. Y bueno, muchas gracias por haber visto este podcast
y que espero poder subir el resto de capítulos durante el próximo año. También quiero agregar que si veis alguna cosa en la que puedo mejorar y cosas así, que lo podéis dejar en los comentarios, que estoy abierto a críticas constructivas. Y espero en algún momento, cuando termine My Hero, poder seguir con otras series de manga que me gustan, como por ejemplo Black Clover o Jujutsu Kaisen. Muchas gracias por ver.